Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. A nosotros nos ha tocado lo que es la didáctica del lenguaje. Bueno, aquí nosotros tenemos un objetivo. Nuestro objetivo es analizar la didáctica del lenguaje y las características para el conocimiento, la información, la práctica, demostrando una actitud crítica y reflexiva en la comprensión de las nuevas situaciones de aprendizaje. Instrucción. La concepción de la lengua era considerada como una materia de conocimientos, como un conjunto cerrado de contenidos que había que analizar, memorizar y aprender. La didáctica del lenguaje está presente en todas las situaciones cotidianas, como de enseñanza, como científicas y demás. Sin embargo, no todas las prácticas pedagógicas actuales otorgan el papel que corresponde a lo que es la didáctica del lenguaje, pese a que esta forma parte integradamente de lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Así como la lengua en su totalidad, esta pretende aportar nuevas herramientas para llevar a cabo una didáctica integradora de los diferentes aspectos que propone el lenguaje. En efecto, la buena enseñanza de la didáctica del lenguaje no es tan solo aquella que se dedica a los primeros años de escolaridad ni los últimos años de escolaridad. Para que un buen método de resultados es imprescindible que éste esté presente y sea utilizado en todos los contextos de instrucción formal por los que los alumnos pasan a lo largo de la escolaridad. Se considera que la lengua como una visión fundamentalista y comunicativa, o sea, la importancia de poner énfasis en lo que es la didáctica del lenguaje. Bueno, continuando, tenemos lo que es la didáctica del lenguaje. Los datos de la didáctica del lenguaje se describen en forma de sistema de reglas de uso lingüístico y de imprecedentes para su correcto manejo. La comprensión de la didáctica depende de las normas del lenguaje. Si se enseña un lenguaje en las primeras etapas de escolarización, solo se toman las partes principales del idioma estandarizado. En general, el lenguaje literario se describe para la enseñanza en los niveles superiores de la educación. Si se enseña un idioma especialista, entonces la didáctica del lenguaje, por sí es decirlo, expande la normal en el área del lenguaje, de la especialización. Esto significa que la didáctica del lenguaje se basa en la norma, pero instruye una descripción del lenguaje o petición de la pedagogía dentro del ámbito establecido de la asignatura. La descripción de la didáctica del lenguaje está siempre sujeta a los requisitos de la metodología. Por lo tanto, la didáctica suele denominar método privado o método asignado a la científica. Bajo la influencia de los requisitos de la metodología, la descripción didáctica puede tener un carácter más bien planificado. La didáctica del lenguaje también tiene como objetivo verificar las prácticas teóricas más eficaces para los niños aprendan lo que es la lengua, el origen de la lengua, en su caso una segunda lengua, que la perfeccionen y puedan utilizar de la manera más amplia y rica posible, aprovechando sus recursos. Se ocupa entonces de elegir el modo más adecuado de aprender a leer y escribir y de mejorar el proceso de la lectoescritura con el fin de el sujeto pueda comunicarse del modo más efectivo en los diferentes contextos que se lo requieran en lo que es la didáctica del lenguaje, ¿no? Bueno, continuando con la explicación, hablaremos un poco sobre las características del lenguaje. Entre las características generales del lenguaje se destacan que es universal, es decir, resulta una capacidad propia del ser humano. Otra es, se exterioriza con el uso de los signos a través de la lengua y el habla. En otra nos menciona que racional debido a que requiere el uso de la razón para asociar los signos lingüísticos. También nos mencionan que se puede manifestar de manera verbal o no verbal. Y por último tenemos que se encuentra en constante evolución como consecuencia de la acumulación de experiencias en el habla cotidiana. Bueno, también hablaremos un poco sobre la interacción en el aula.
Bueno, la interacción en la enseñanza es como un proceso comunicativo, formativo y caracterizado por la bidireccionalidad y la reciprocidad de los agentes que participan en ella. La interacción se incorpora a la enseñanza de forma que, más que una comunicación o influencia mutua, es fuerza cohesionadora que hace eficiente al proceso de enseñanza-aprendizaje en cuanto sirve al alumno para adquirir una formación intelectual y actitudinal. Bueno, como se había mencionado la bidireccionalidad, pues la interacción bidireccionalidad concibe el lenguaje no solo como una herramienta para comunicar conocimientos, sino también como una herramienta psicológica y cultural. Este uso del habla, de carácter reflexivo e hipotético, depende de la pauta de comunicación que se instala en el aula para que el alumno se conciencie de su existencia y la utilice. Bueno, también podemos destacar que en el aula la lengua oral algunas ideas. La primera sería, la interacción en el aula debe ser promovida por el profesor porque es fundamental para el desarrollo, la cognición y la comprensión de distintos contenidos escolares. También la segunda sería, no todas las prácticas de interacción producen estos efectos. También la utilización de instrumentos es necesaria desde la óptica lingüística, que la vean necesaria porque el instrumento es a la vez el objeto del conocimiento. Y por último, el objeto se cifra en el uso oral como una suma de saberes formales que ofrece el sistema y saberes pragmáticos textuales que ofrecen la actuación. En las propuestas didácticas, estos saberes se determinan en distintos conceptos, para cuyo dominio han de darse el uso de la reflexión. Bueno, también ahora hablaremos un poco sobre los aspectos interpersonales y afectivos de la comunicación didáctica. Bueno, esta cabe analizar que la actividad didáctica es tanto una relación interpersonal intencional como un proceso de comunicación en el que se usan diversos lenguajes. El emisor y el receptor deben ser considerados conjuntamente y de ambos son esperables una actitud que se establece de este modo. El emisor debe mostrar una actitud positiva ante el mensaje, ante los receptores y ante la comunicación misma. Es importante también que garantice la comprensión clara del mensaje y que pase cierta habilidad codificadora. Por su parte, el receptor debe mostrar identidad, actitud positiva ante la recepción, debe poseer cierta capacidad cultural en la relación con la naturaleza y nivel de mensaje, y cierta habilidad descifradora. La comunicación didáctica se usa combinando distintos lenguajes. Predomina el verbal, por lo que hay que estudiar su proyección en la enseñanza y cómo se puede mejorar el uso y el desarrollo. En este lenguaje hay implícitos mecanismos de distintos tipos. Pueden haber psicológicos, neurológicos y fonéticos y articuladores. Es importante también que el primer principio didáctico de la escuela debe ser el de crear un ambiente apropiado para el estímulo y ejercitación de las habilidades de la comunicación verbal por parte del alumno, independientemente de que ciertos aprendizajes lingüísticos requieran un tratamiento didáctico propio. También debemos tomar en cuenta que el profesor desempeña un papel fundamental en la determinación del grado de formalidad de la comunicación didáctica. Su actuación en este ámbito viene dictada por formación y por el tipo de institución en el que trabaja. También influye en la formalización de la naturaleza y las características del grupo de alumnos, su extensión, el hecho de que su asistencia a clases sea obligatoria y el papel
preponderante del profesor en las comunicaciones del grupo. Buenas tardes, Licen. Continuando, yo voy a hablar de la didáctica del lenguaje oral y escrita. Competencias en la didáctica del lenguaje oral y escrito, que estaría conformado por 4. Competencias lingüísticas. Competencia lingüística hace comprensión de la realidad, comunicación oral y escrita, organización del pensamiento. También hace expresiones de ideas, emociones, vivencias, opciones, expresión oral y escrita, diálogo o relación social. También hace conversación como medio del aprendizaje, de desarrollo personal y afectivo. Competencia sociolingüística. Forma parte junto con el elocutiva de la competencia pragmática e incluye 4 áreas que serían la sensibilidad hacia las diferentes del dialecto o variedad, la sensibilidad hacia las diferencias de registro de la sensibilidad a la naturalidad. Por último, la habilidad para interpretarse. Competencia discursiva. Hace referencia para las lenguas que la incluye como una más de las competencias pragmáticas y la describe en términos de dominio tanto de géneros discursivos como de secuencias textuales. Competencia estratégica. Competencia estratégica actúa en el uso de la lengua como un componente externo a la que le llama competencia lingüística, pero en realidad corresponde con la competencia comunicativa, verbal y no verbal, favorece la actividad de la comunicación. Por último, en mi argumentación, la competencia comunicativa se concibe hoy en día con una visión holística e integradora, alejando de posturas mecanistas rígidas para dar paso a una multifactorial y necesariamente subjetiva, por lo menos flexible, que actúa como un elemento necesario en el establecimiento de las relaciones grupales para conformar y fortalecer la comunicación, y juega un papel fundamental. El desarrollo adecuado de competencias comunicativas se manifiesta a través de entendimiento. Las competencias comunicativas deben ser desarrolladas a través del dominio del saber, conocimiento teórico, que sería el hacer, las habilidades y destrezas, es decir, la experiencia en el área. Métodos del lenguaje. El método global. Es un método de enseñanza ideado por Ovidio de Crowley. Este se sustenta en que el descubrimiento de las necesidades del niño permite conocer sus intereses, los cuales atraerán y mantendrán su atención del niño, y así será el propio niño quien busque el conocimiento. El profesor no debe hablar mucho en sus clases, debe enseñar más con hechos que con palabras, ya sea mostrando imágenes o llevándolos al patio, a algún lugar donde observen y digan las palabras. La función del profesor es presentar, hacer, observar, analizar, manipular, experimentar, construir o coleccionar. Esto se debe a que de Crowley considera que la enseñanza teórica es muy cómoda para el maestro, pero muy difícil para el alumno. Además, los conocimientos deben surgir de la observación del alumno, de su curiosidad. Otro método es el método ecléptico. El método ecléptico es un método sintético, analítico, que aprovecha las ventajas de ambos sistemas de enseñanza y aprendizaje para crear un proceso más real y adaptado a verdaderas necesidades. Es un método que integra aspectos de ambos tipos de métodos y favorece el aprendizaje de las letras y la comprensión lectora. Es un método que crea en el niño un gran deseo de aprender. Es un método motivador que despierta el interés y favorece la comprensión. Además, es un método que elimina la probabilidad de futuras dificultades, ya que integra las diferentes rutas de acceso a la lectoescritura, léxica y fonológica. Permite aprender sonidos onomatopéyicos y relacionarlos con letras. Además, engloba el significado. Algunas recomendaciones.
Debemos aplicar en nuestros niños el método cognitivo. Para la ayuda y la comprensión de la lectura. No solo aprender deletreando palabras, sino juntarlas con palabra y objeto. Tomar en cuenta las competencias en la educación de los niños y mejorar así la lectoescritura. En conclusiones, involucrar métodos, técnicas, actividades, recursos para el logro de los objetivos de aprendizaje. Las estrategias didácticas son denominaciones empleadas para hacer referencia a las actividades que utilizan los docentes o los profesores.